Hola a todos, soy Joab Isaí Martínez Sierra, estudiante del Técnico Universitario en Diseño Gráfico, de la clase de Comunicación Oral y Escrita. Hoy estaré haciendo un análisis del cuento Mr. Taylor de Augusto Monterroso. Esta es una comprensión lectora para una grabación de un podcast y subida de un video para YouTube. El cuento es de Mr. Taylor. Es escrito por Augusto Monterroso, siendo una crítica mordaz que expone los excesos de los colonialismos en la explotación económica y la deshumanización que a menudo se justifica en nombre del progreso. A través de esta historia, Mr. Taylor es el autor que nos lleva a reflexionar sobre la avaricia desmedida y el capitalismo que pueden llevar a una sociedad a cometer actos atroces bajo el pretexto del desarrollo y la civilización. Es una sátira del colonialismo y explotación. Monterroso critica la forma en que se va a los extranjeros cuando han saqueado los recursos y abusado de las personas de América Latina, justificándolo como una parte de los avances económicos en la parte social, deshumanizando el comercio, mostrándonos bajo ciertas circunstancias hasta los actos más inhumanos que pueden ser vistos como negocios rentables cuando hay un respaldo económico que los justifica. Esta es una ironía de progreso. Al inicio, una tribu parece beneficiarse del comercio que hace con Mr. Taylor, con mejoras como carreteras, dándoles vehículos, en este tipo son bicicletas, pero a largo plazo esta avaricia desmedida y esta codicia terminan llevando a una autodestrucción, a una corrupción de poder, mientras las autoridades, en lugar de detener esta barbarie y regularla para que genere beneficios económicos, reflejando la facilidad con la que el poder puede ser comprado, nos muestra una crítica al capitalismo extremo. Se pone en evidencia que la búsqueda desmedida de ganancias conduce inevitablemente a la decadencia moral y a la ruina de una sociedad. El destino irónico de Mr. Taylor, viéndolo a través de la avaricia que lo consume hasta el punto de que él mismo se convierte en una misma víctima del negocio que le ayudó a fomentar, reforzando que esta idea de que quien juega con fuego termina quemándose. El uso del humor negro y la exageración llena esta historia de humor negro, lo que hace una brutalidad de los hechos narrados que resultan en una forma que nos hace reflexionar a través de la risa. Esta historia en la que está Mr. Taylor nos sumerge en una situación absurda, pero a la vez extremadamente reveladora. Un extranjero que llega de una comunidad que encuentra a la venta cabezas humanas una forma de enriquecerse. Aunque la idea parece ridícula al inicio, Monterroso utiliza esta metáfora poderosa de la explotación en Latinoamérica, donde justifica el desarrollo económico que ha sido lo que se utiliza para permitir los abusos y despojos a lo largo de la historia. Uno de los actos más impactantes de este cuento es la rapidez con la comunidad se adapta a esta economía. Inicialmente se ven beneficiados con algo tangible e ilegal, que esto que ellos tienen, que son las carreteras, los vehículos, en este caso llámese bicicleta, y una aparente modernización. Sin embargo, esta modernidad es una trampa, pues lleva a un fondo en el que está ocurriendo un proceso de autodestrucción. Monterroso nos hace ver que todo el progreso es positivo, sino que está basado en principios éticos y sostenibles. Otro elemento crucial en la narración, en la corrupción de poder, en lugar de intervenir para detener el comercio macabro que se ha insaturado,
debido a las autoridades que lo han legalizado y convirtiéndolo en una fuente de riqueza para ellos. Esto nos hace una crítica clara a la forma en que muchas sociedades el dinero puede comprar justicia y permitir que las instituciones prácticas. La ironía final del cuento nos muestra que tiene un cierre tan impactante cuando Mr. Taylor, quien era el beneficiario eh, de la venta de cabezas, termina siendo una víctima de su propio negocio. En conclusión, esto no solo es un giro hacia la avaricia, sino que también es una explotación descontrolada que tarde o temprano se vuelve en contra de quienes la perpetúan. A reflexión personal, al leer este cuento, no pude evitar pensar en el deseo desmedido de la riqueza, el poder que pueden conducir a una autodestrucción. En mi experiencia como emprendedor y al crear con este clase de contenido, me doy cuenta de un crecimiento y que el éxito en base a metas son importantes, pero también entiendo que si no se manejan con principios éticos, pueden llevarnos a unos caminos peligrosos. El cuento nos hace reflexionar sobre la corrupción y en cómo en todas las partes del mundo, incluyendo Honduras, los intereses económicos suelen imponerse sobre el bienestar de las personas, y esto se justifica en la explotación en nombre del progreso, cuando en realidad el progreso solo beneficia a unos pocos y deja a muchos en condiciones peores que antes. La historia de Mr. Taylor nos recuerda que la avaricia no solo afecta a las víctimas directas de las explotaciones, sino que también acaba llevándose a quienes la fomentan. Y al construir estos negocios o proyectos sobre una base de valores sólidos, porque el éxito que se consigue a costa de otros tarde o temprano se revierte. En conclusión personal, el final del cuento subraya con crudeza la ironía trágica del destino del Mr. Taylor, tras haber sido creado bajo un negocio basado en la comercialización de cabezas humanas. Su propia cabeza se convierte en una más del mercado. Con este desenlace, Monterroso reafirma que su mensaje sobre la avaricia y la explotación descontrolada no solo distribuyen a las sociedades, sino a quienes la impulsan. Además, pone en evidencia la hipocresía de los sistemas de poder, que permiten e incluso regulan estas atrocidades cuando hay dinero de por medio. Algo sobre el autor. Augusto Monterroso nació en 1921 y murió en 2003. Fue escritor, cuentista, ensayista, hondureño guatemalteco, conocido por su estilo irónico y satírico. Sus obras se distinguen en conclusión y en profundidad con relatos breves que contienen una crítica aguda de la sociedad, en especial famoso por sus cuentos El dinosaurio, considerado uno de los más cortos de la literatura española. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. A través de su obra, Monterroso explotó temas como la avaricia, la corrupción, la naturaleza humana, con un tono mordaz e inteligente, consolidándose como uno de los grandes maestros de los microrrelatos en la literatura latinoamericana.